Buenas tardes, soy la doctora Esmeralda León, oncóloga pediatra de la Clínica Ricardo Palma. Me complace conversar hoy sobre el tema que me han invitado, es cáncer infantil, sobre signos y síntomas de alarma, además del diagnóstico precoz. Para todo oncólogo pediatra y todo pediatra es un tema muy importante, ya que si bien la premisa principal en esta conversación es que el diagnóstico del cáncer infantil tiende a ser oportuno y precoz para aumentar la tasa de curación, ya que en los niños no es posible que esta enfermedad sea prevenible, como en otras patologías. Bien, ¿qué es el cáncer infantil? El cáncer infantil es una enfermedad que afecta a niños y adolescentes, en el que ocurre que las células se dañan y comienzan a crecer rápidamente, y esto puede afectar a distintos órganos, incluyendo también la sangre. En el Perú se estima que cada año al menos 1.800 niños y adolescentes menores de 18 años van a ser diagnosticados con cáncer. Dentro de estos tenemos que la leucemia, la primera enfermedad, el primer cáncer hematológico, es casi la mitad de todos estos casos, seguido por los tumores cerebrales y los linfomas. Esto de acuerdo a la estadística a nivel nacional. ¿Y por qué es la importancia de que nosotros difundamos estos signos de alerta para el diagnóstico oportuno? Debido a que en el país tenemos una alta tasa de retraso en el diagnóstico. Como ustedes ven en la imagen, las flechas azules grandes indican que hay mayor cantidad de sobrevida. Eso quiere decir mayor tasa de curación. Y esto ocurre en los estadios 1 y 2, que son los estadios con menor carga tumoral. Lo que no ocurre cuando los estadios ya comienzan a aumentar de número, que es donde hay mayor carga tumoral. Y ven que la flechita en azul comienza a disminuir. Eso quiere decir que nuestro porcentaje de curación, que nosotros decimos sobrevida, es menor. Y esta estadística, como ustedes pueden ver aquí, vemos que de 10, 7 pacientes pueden llegar a tener estadios tardíos. Y por eso la importancia de este tema el día de hoy. Bien. Una pregunta que muchos me dicen es, ¿existen factores de riesgo asociados a cáncer en niños y adolescentes? Bueno, la respuesta es que no. No hay alguna causa demostrada que pueda causar cáncer. Solo el 5% de los tumores o de los diagnósticos oncológicos en niños son de causa hereditaria. Además que existen síndromes asociados, síndromes que pueden tener alta carga de herencia con respecto al cáncer infantil, y esto puede hacernos sospechar que el paciente vaya a tener cáncer. ¿Y cuándo sospechar un síndrome de cáncer hereditario? Pues cuando tenemos familiares cercanos del mismo lado de la familia con cáncer en 2 o más de estos familiares. Cuando el cáncer de estos familiares son de inicio temprano, es decir, jóvenes menores de 40 años. Cuando los tumores primarios en estas personas son múltiples, es decir, más de 2. Y cuando existe un síndrome asociado a estos tumores, ¿no? Además, cuando en la historia o en el árbol genealógico que hacemos a los pacientes, vemos que existen tumores en varias generaciones, o que estas lesiones pueden ser benignas, quiere decir que no son cáncer, son tumores benignos que se presentan o que tienen alguna anomalía congénita. Este grupo o estas clasificaciones se producen para encajar a un niño con un síndrome de cáncer hereditario y que tiene que tener una evaluación más exhaustiva que el resto de la población infantil. Y bueno, el tema más importante de hoy es qué síntomas y signos están asociados a cáncer infantil. Primero tenemos que definir qué son síntomas. Síntomas es lo que nos va a decir el niño, lo que nos va a decir nuestro paciente, lo que él siente. Y signos es lo que podemos nosotros evidenciar. Entonces,
tenemos aquí un cuadro muy antiguo para nosotros, ya que quizás algunos de ustedes ya lo hayan visto con anterioridad. Y vamos a discutir uno por uno para poder definir exactamente qué es lo que nos tiene que llamar la atención. Porque la clínica infantil es muy variada y niños pequeños no pueden algunas veces definir qué le duele o qué es el síntoma, ¿no es cierto? Bien, el primero y el más común es fiebre, pero fiebre que no se explica, una fiebre que va más de una semana, que puede estar asociado con sudoración profusa nocturna, con pérdida de peso, con cansancio. Fiebre que no tiene un foco específico. ¿Qué quiere decir eso? Que no encuentran algo evidenciado o causante de esta fiebre. El dolor de cabeza. Muchos niños tienen dolor de cabeza, pero este dolor de cabeza es algo especial. Es un dolor de cabeza que va en aumento, que lo despierta al niño, que lo limita en su actividad. Y con el paso de los días se acompaña de vómitos y además de otros signos neurológicos que puede ser convulsión. La pérdida de apetito es muy frecuente en nuestros niños, ¿no? Pero esta pérdida de apetito es algo especial. Es una pérdida de apetito que va acompañada de fatiga, de cansancio y que es prolongada, ya que los niños tienen episodios o temporadas en que quizás no quieran comer alimentos, pero esto es transitorio, ¿no? O hay pequeños en los que la alimentación es selectiva, es decir, pueden comer ciertos alimentos y ciertos alimentos no. Eso no indica esto, es una pérdida de apetito, digamos que es prolongada, que no cambia con el tiempo. Dolores de hueso. Esto es muy frecuente y también puede estar asociado al crecimiento del niño, ¿no? Ese dolor de crecimiento. Pero este dolor de hueso es, digamos que interrumpe la actividad del niño. Un dolor de crecimiento usualmente hace que el niño siga jugando, corriendo o que no se limite en su actividad. En cambio, este dolor óseo interrumpe la actividad, está localizado y va en aumento. Y además se acompaña, después de algunos días, de alguno de otros de los síntomas que hemos mencionado. Esto es muy característico, sobre todo cuando pensamos en un cáncer hematológico, ¿no? Presencia de petequias, que son los puntitos morados que ustedes pueden ver en la imagen, ¿no? Moretones, pero unos moretones que no se explican o que no se acompañan posterior a un golpe o algún traumatismo. Sangrados anormales, que quiere decir sangrados por los dientes, por las encías o por la nariz. Y bueno, la anemia. La anemia es otra de las causas muy frecuentes que están asociadas a cáncer. No toda anemia es cáncer, pero sí nos tiene que alertar que un niño presente anemia y que esta anemia sea más severa conforme pasen los días, ¿no? Y esto lo podemos evidenciar con una palidez palmar o conjuntival. Y otra de las cosas, ya estos son signos, o sea, lo que podemos ver en el niño. Otra de los puntos de alerta para el cáncer infantil, que es un tema muy frecuente en la consulta, es la presencia de ganglios. Los ganglios son un sistema de defensa de nuestro cuerpo. Tienden a ser normales, pero ¿cuándo no es normal que un ganglio esté presente? Cuando ya lleva más de 4 semanas, cuando el tamaño es más de 2 centímetros y cuando está localizado en ciertos sitios. Lo más frecuente es que se encuentren en el cuello, en la región cervical, pero también tenemos los ganglios que pueden encontrarse en la región supraclavicular, en la región occipital o retropoplitea. Entonces, en estos casos, el paciente tiene que ser estudiado. La causa más frecuente de adenopatías son las causas infecciosas, es decir, causas que no son cáncer, pero que tienen que ser estudiadas porque también puede estar asociado a otro tipo, digamos tuberculosis, mononucleosis u otros virus que pueden estar causando transitoriamente el aumento de estos ganglios. Pero si tenemos ya un ganglio más de 2 centímetros que va aumentando de tamaño o que en el transcurso del tiempo no disminuye, ese ganglio tiene que ser estudiado por un especialista. Luego vemos los tumores. Dentro de los más frecuentes, como ven en la imagen, son los tumores abdominales. El tumor abdominal que crece rápidamente, es una masa que crece. Los niños pequeños
tienen el abdomen abultado. Y es lo que más frecuente se da en el verano, ya que vamos con los niños a la playa y nos damos cuenta que la barriguita está un poco más grande. Entonces lo palpamos y vemos que algo es duro, sobre todo en los tumores renales o en los tumores hepáticos. Esto es lo más frecuente. Otro tumor que se aparece son en las distintas regiones del cuerpo. Como podemos ver en la imagen, pueden haber tumores en el hueso, acompañado de dolor óseo, o tumores en el mediastino o en el tórax, que están asociados a linfomas. Otro de los tumores que podemos ver, y que este sí es de diagnóstico rápido, ya que está externo, que usualmente llama la atención porque cuando el testículo aumenta duele y puede haber, se puede pensar que el niño se ha golpeado o que hay un testículo torcido, que es una emergencia pediátrica. Tiene que ser evaluado porque para hacerse una ecografía y poder definir si es que esto es un tumor o no. Entonces, este es un signo de alarma que usualmente los tumores testiculares son los que mejor curación tienen, ya que como está en la parte externa, se puede diagnosticar a tiempo. Y otra de las cosas que podemos ver, porque es un signo de alerta ahora, es las anormalidades en el ojo. Antes teníamos, cuando usábamos las cámaras fotográficas, podíamos ver el reflejo rojo. Entonces, a la ausencia de ese reflejo rojo, cuando tenemos un reflejo blanco, como si fuera la catarata del adulto, tenemos la leucocoria, que esto es un signo importante para el diagnóstico de retinoblastoma, que es el cáncer en el ojito de los niños. Otro de las anormalidades en el ojo es cuando hay estrabismo, desviación ocular, ¿no? O como ustedes ven en la imagen lateral, ven que un ojito está más salido que el otro, y hay una asimetría ocular, y esto puede ser causante de un tumor que esté dentro del ojito. Obviamente que síntomas como visión borrosa o ceguera súbita también tiene que ser evaluado. Trastornos neurológicos. Aquí esto es muy variado. Una convulsión con fiebre usualmente es una convulsión febril y eso es muy frecuente en los niños. Pero ¿qué pasa si la convulsión viene asociada sin fiebre? O no hay alguna enfermedad asociada, es decir, el paciente no es epiléptico, es su primera convulsión. Tiene que ser estudiado, se tiene que hacer un estudio de imágenes para ver si es que esto tiene una afectación orgánica, es decir, hay un tumor en el cerebro o en alguna otra parte del cuerpo, acompañado también de otros síntomas focales. Asimetría facial, ¿no? Puede estar asociado también a tumores cerebrales, cuando hay una parte del cuerpo en la que hay debilidad, ¿no? Y sobre todo eso es un punto muy importante, cambios en el estado de la conciencia o mental. Nosotros sabemos cómo es nuestro niño, pero hay niños que son muy irritables y luego están muy tranquilos, pero esto no es transitorio, esto es permanente, esto nos tiene que llamar la atención. O al revés, el niño es muy tranquilo y ahora está muy irritable, algo está pasando con él. Pérdida del equilibrio, es decir, cojera también por dolor, nos tiene que llamar la atención, ya que puede haber algún trastorno óseo que esté causando esta cojera, ¿no? Y dificultad para el hablar. Entonces, si pensamos en cáncer, ¿qué hacer? Lo primero es que recordar que es un grupo de síntomas el que nos lleva a sospechar que es cáncer. Probablemente no sea cáncer, sea alguna otra causa, pero tiene que ser evaluado por un especialista capacitado, ¿no? Y poder definir qué tipo de exámenes realizar. Y por último, ¿qué tratamientos ofrecemos en la clínica? Pues nosotros tenemos en la clínica estos distintos tipos de tratamiento: radioterapia, cirugía y quimioterapia. Hace 30 años los tipos de cáncer se trataban de forma parecida. Con el avance del conocimiento de la enfermedad, hemos podido cada vez desarrollar tratamientos para cada subtipo de enfermedad. Y esto hace que el tratamiento sea cada vez más individualizado y podamos tratarlo de mejor manera, con menos complicaciones y menor carga de tratamiento, ¿no? Existen también tratamientos de biología molecular que se logran dar en nuestra institución.
Entonces, esto nos hace pensar que es una especialidad muy joven, pero que está avanzando a pasos de gigante para poder tratar a todos los niños y que ningún niño llegue a no tener una curación. Ya que si tenemos, diagnosticamos temprano, lo vemos con un estadiaje temprano, logramos definir y poder curar, logramos una sobrevida y una tasa de curación del 90%. Bueno, eso es toda la parte explicativa. Podemos pasar al área de preguntas. Buenas noches, doctora. ¿Los niños especiales también pueden tener cáncer? ¿Es más común en ellos? Bueno, si se refiere, no asumo que se refiere con niños especiales, pero sí hay síndromes que están asociados con mayor frecuencia a cierto tipo de cáncer. Uno de ellos es el síndrome de Down, otro de ellos es el síndrome de Linfraumeni, ¿no? O el síndrome de Behçet-Wiedemann, que pueden estar asociados a tumores hepáticos, a tumores renales o a leucemias. Eso sí, y ellos necesitan tener un esquema especial de seguimiento de parte de la especialidad de oncología pediátrica, ya que tienen que tener evaluaciones periódicas hasta los 5 años de vida. ¿La leucemia en niños tiene cura? Claro que sí. Una leucemia tiene cura. Antiguamente se pensaba que el cáncer infantil no tenía cura y que era difícil tratar o que el cáncer podía regresar. Es cierto que mientras mayor carga de enfermedad tenga, o sea, que sea una leucemia de alto riesgo, el porcentaje de recurrencia tiene algo de valor. Igual, si responden al tratamiento, llegan a curarse sin necesidad de llegar al trasplante de médula. Doctora, ¿qué tengo que hacer si mi niño presenta síntomas? ¿A cuál le debo prestar atención? Bueno, como mencioné, lo que yo acabo de explicar es una variedad de signos y síntomas que hay que tener alerta. Hay que estar alertas con esto. Pero no quiere decir que porque mi niño tenga fiebre tenga que tener cáncer, o porque mi niño tenga un dolor de hueso sea un tumor óseo. No es así. Es un conjunto de síntomas que hacen sospechar que tenga cáncer. Probablemente no lo sea, probablemente sea, digamos, si tiene adenopatía, o sea, si el ganglio se inflama, puede ser que sea un síndrome de arañazo de gato o alguna otra causa infecciosa que es lo más frecuente. Hasta tuberculosis puede ser posible descartar, pero tiene que ser evaluado por un especialista capacitado. Doctora, ¿qué exámenes se realizan? A ver, si pensamos en que es un tumor o una masa abdominal, el examen específico y primario es una ecografía abdominal. Si pensamos que es un tumor testicular, una ecografía de testículo. Si sospechamos que es leucemia, tenemos que estudiar la sangre. Es decir, tenemos que tomar muestras para poder evaluar la sangre, tomar un hemograma, un extendido en frotis periférico y distintos exámenes que nos puedan llevar a evaluar. Un niño con leucemia tiende a tener lo más frecuente anemia, plaquetopenia, es decir, puede haber sangrado, puede haber fiebre persistente, pero también está asociado a que el hígado crece y el vaso crece. Por eso es que todo en un conjunto tiene que ser evaluado por un especialista capacitado. ¿A partir de qué edad se realizan los exámenes y el tratamiento? Los exámenes se pueden realizar al nacer, desde pequeños, y el tratamiento igual, ¿no? Ya con el avance del conocimiento de esta enfermedad, de las distintas enfermedades oncológicas, nosotros tenemos la capacidad de poder tratar y de curar pacientes menores de 1 año también. En el primer nivel de atención, ¿qué podemos hacer para detectar a tiempo estos eventos? El primer nivel de atención es lo fundamental, es lo más importante, es donde llega la cantidad de pacientes que deben ser evaluados. Por eso es que
hace unos años, antes de la pandemia, el Ministerio de Salud había desarrollado a nivel nacional capacitaciones de las mismas que yo les estoy conversando el día de hoy, ¿no? Nos enviaron a varios lugares de provincia para poder capacitar, ya que como les mencioné al inicio, el tiempo en Perú es un tiempo tardío, llega a ser 4 veces más que la demora o el retraso en el diagnóstico que en los países desarrollados. Entonces, eso se tiene que cambiar. Y por eso es que se dan charlas como las de ahora para poder alertar no solamente a los médicos, que sí sabemos que tenemos que buscar, sino también a los padres, a los cuidadores y sobre todo también a los profesores, ahora que ya hemos vuelto a la presencialidad. Ellos son los que están todo el tiempo con los niños y tienen que tener en cuenta o en mente que estos signos se pueden presentar y pueden ser causantes, si bien como digo yo, no de cáncer, pero también se tiene que pensar para poder así tener un diagnóstico temprano. Mi hijo tiene autismo, doctora. ¿Puede tener cáncer? No, no necesariamente puede tener cáncer. Un paciente con autismo tiene la misma probabilidad de cualquier paciente, o sea, de cualquier otro niño en la población de tener cáncer. Recuerden que en frecuencia el cáncer infantil es muy poco frecuente, pero la importancia de detectarlo a tiempo vale que nosotros estemos alerta, porque si diagnosticamos temprano, así sea muy repetitivo lo que menciono, logramos una tasa de curación importante en todos los niños. Buenas tardes, ¿qué nos puede comentar de los tumores abdominales y cuál es su tratamiento? Bueno, los tumores abdominales, el más frecuente en los niños pequeños es el hepatoblastoma, es el tumor de hígado, el más frecuente en niños, ¿no? Y con respecto a los tumores renales, que es otro de los tumores muy frecuentes que ocurren en los niños, ocurre entre los 6 meses a 6 años de vida y usualmente no causan síntomas como otro tipo. Es decir, es un niño que está tranquilo, que es un poco barrigoncito y que al examen palpamos una masa abdominal. Buenas noches. ¿Solo en esos casos tengo que acudir a ustedes o existiría algunos exámenes preventivos que se pueden realizar? Se puede realizar un screening, pero sobre todo para los pacientes que tienen alguna de las características que acabo de mencionar o que tienen algunos síndromes asociados, que ya su pediatra o el especialista que los ve los va a saber manejar, ¿no? Eso es. Si tengo antecedentes de cáncer en la familia, mi niña también también tendría esa probabilidad de tener leucemia. Por eso mismo, el tipo de cáncer asociado o el síndrome de cáncer hereditario está asociado a tipo de cáncer en familiares jóvenes, menores de 40 años. ¿Qué diferencia cada estadio de cáncer? ¿Qué exámenes hacer? Bueno, como mencioné, existen tumores y estos tumores, si están en estadios tempranos, usualmente están localizados. Es decir, tengo un paciente con un tumor de riñón que está localizado solo en el riñón, pero si yo no lo detecto a tiempo, el cáncer puede aumentar y puede expandirse al pulmón. Entonces, ese tipo de cáncer que empezó en el riñón ya se expandió al pulmón y el estadio de ese cáncer es estadio avanzado, por no darle un número. Entonces los exámenes y el tratamiento que voy a hacer va a ser mayor, porque voy a tener que tratar un tumor en el riñón y un tumor en el pulmón. Doctora, mi sobrina de 3 años es muy hiperactiva, siempre se cae de rodillas. ¿Esos golpes se pueden convertir en cáncer? No es que sea causante de caídas. Como mencioné, son moretones que no tienen una causa explicable, es decir, un niño que no se ha golpeado previamente. Usualmente aparecen en zonas donde no se producen traumatismos, en el abdomen, en el brazo. En las piernas lo más frecuente es que se haya golpeado,
¿no? Porque los niños son muy hiperactivos y corren, juegan y se pueden golpear, y el moretón por un traumatismo, pues ese no es causante o sospecha de cáncer. Buenas tardes, doctora. Mi niño nació con problemas porque aspiró el meconio cuando nació, y a los 3 años le detectaron neuroblastoma, recibió quimio y radio. Creo que se le detectaron muy tarde y eso podría ser hereditario para mi otra hija o tendría predisposición. Ya ella es adulta. El neuroblastoma es uno de los tumores que sobre todo crecen en niños pequeños. En adultos es raro o casi no se presenta. Entonces, si su niña o su hija ya es adulta, probablemente ya no tenga acá preguntas. Espero haber podido resolver sus dudas y los espero en el consultorio de oncología pediátrica de la clínica Ricardo Palma, donde podré atenderlos con mucho gusto y absolver muchas de sus otras preguntas. Muchas gracias.